Hola a todos, ¿cómo están? Estamos lanzando nuestro primer programa, Hasta 100 Bien, un programa que busca estimularlos y motivarlos a que tengan un estilo de vida saludable para que puedan vivir muchos años, más de lo que pensaban, pero bien, sin ir a la clínica, sin tener enfermedades que tengan que lamentar. Hoy día estamos con Carolina Besamat, una gran amiga que no veía hace mucho tiempo y que por esto de la vida saludable nos hemos encontrado. Ella es periodista, es locutora de televisión y radio, ha dedicado sus últimos años con mucha pasión al tema de la medicina integrativa y el medio ambiente. Además es empresaria, tiene una tienda que se llama Rumbo Saludable junto con su marido. Rumbo Verde. Rumbo Verde, perdón. Rumbo pero es Verde. saludable, muy bien. Sí, pero es saludable, Rumbo Verde. Absolutamente. Rumbo Verde. Además es escritora, tiene 2 libros ya a su haber. Uno que hizo el 2018, que es Secretos por un Secretos por un organismo sano. Y el libro que acaba de editar el año pasado, Te lo traje el 2022, te regalo. pasaste. Secretos para fortalecer tu inmunidad. Muchas gracias, le voy a leer de todas maneras. Buenísimo. Bueno, aquí estamos con este gran tema hoy día. Muero por el azúcar. Todos morimos por el azúcar o hemos tenido esta predilección, este vicio por comer azúcar. Además es un alimento súper controversial que viene atado a nosotros desde que nacemos, que viene atado al amor, al Día del Amor, a la Pascua del A todo. Conejito, a la Navidad. Todo tiene que ver con comamos algo dulce. Incluso con las cosas dulces, nosotros lo que hacemos es manifestar nuestro cariño. Así es, Tal cual. absolutamente. Y finalmente tiene que ver con cómo quieres vivir, cómo quieres estar, con qué herramientas quieres funcionar de aquí a 10, a 20 años. Porque lo que tú haces hoy va a determinar tu genética futura. ¿Tú activas genes saludables o activas una enfermedad? Y lamentablemente el azúcar, por más rica que sea, lo que va a activar es la inflamación en tu organismo. Tal cual. Y este programa, que se supone que es para que todos puedan llegar hasta 100 bien, por supuesto que tenemos que partir por el azúcar. Sí. Este programa va a ir todos los jueves a las 22 horas y también pueden inscribirse en el canal de YouTube de Hasta 100 Bien, a Agricultura TV, y seguirnos en el canal de YouTube y obviamente hacernos comentarios y preguntas y nosotros las vamos a responder. No, y a mí me encanta, bueno, cuando me llamaste, me contaste la idea de este programa, embalé porque el tema de el bienestar tiene que ser tomado como desde el protagonismo. Esto no hay que ponerlo afuera, no hay que seguir lo que te digan de afuera. ¿Cómo quieres sentirte? ¿Cómo quieres que esté tu familia? Y para eso hay que aprender, hay que ir internalizando buena información. Entonces, lo del azúcar no es una nimiedad. El azúcar realmente es un veneno blanco, pero está escondido en muchos lugares. Porque el azúcar no es solo ese dulzor que podemos tener de una azúcar rubia o de una miel o de un jarabe de alta fructosa. El azúcar también está presente en tallarines, que muchos consumen, muchas masas o muchas harinas blancas, en el pan blanco, en las chileno, en las papas, y en el chileno arroz. es muy bueno para el pan blanco, la marraquetita. Entonces, tenemos que ver de qué manera vamos integrando alimentos reales que nos hagan ir bajando esta carga de azúcar, pero en disfrute. Esto no quiere decir que tú lo pases mal, que sea como algo tan talibán, pero sí que empieces a internalizar esta información de que el azúcar en grandes dosis va a inflamar tu organismo y te va a enfermar. Sí, de todas maneras, yo creo que es importante que le expliquemos a la gente un poco de cómo están divididos los azúcares como alimentos y también quitarle la emoción a esto de, pero ¿cómo no puedo comer más pan? ¿Y qué pasa ahora si no puedo comer arroz ni papas? ¿Qué como? Claro. Eso es súper importante explicarlo bien porque no, tiene mucho que ver también con la edad que tengo y mi condición al respecto de si ya tengo resistencia a la insulina o diabetes 2 o no. Claro. No es lo mismo cuando tengo 20 años y tengo un metabolismo súper saludable todavía, no tengo sobrepeso, no tengo la presión alta, no tengo los triglicéridos altos y la verdad que soy una persona súper deportista, pero una persona que ya pasó los 45 años y que ya la gran mayoría tiene obesidad abdominal, que es una, ¿no es cierto?, condición del... Lo más riesgoso, además. Justamente, del síndrome metabólico. Entonces,
Obviamente que uno tiene que saber y entender porque ya no voy a poder comer todo el pan que quiera en la mañana, ni tomar un jugo de naranja en la mañana, ni comerme 2 tazas de arroz o 10 papas. Entonces, es entender y es estar súper consciente de las etapas de mi vida en donde qué puedo comer ahora que ya no puedo comer y que me encantaba. Pero Exacto. por la edad que tengo y por mi condición de salud, de la cual tengo que aprender. Y hoy día hay mucha información. En YouTube uno pone resistencia a la insulina, diabetes 2, ¿qué la causa? Todo eso uno lo puede aprender si es que le pone la atención al respecto. Exacto. Bueno, hablando así como ordenando un poco el tema del azúcar. El azúcar pertenece al grupo de los hidratos de carbono y está presente en un montón de alimentos, desde la galleta procesada que hablábamos a un plato de tallarines, pan Claro. blanco, ¿ya? Y se transforma en azúcar directamente, este pan blanco. Hay diversos tipos de azúcar, monosacáridos, glucosa, fructosa, galactosa y otros. Y los disacáridos, sacarosa, maltosa, los que conocemos como azúcar de mesa es sacarosa. Sacarosa, sí, es la más conocida, ¿no es cierto? Exacto. Y formada por moléculas de glucosa y de fructosa que se pueden extraer de la remolacha o la caña de azúcar. Luego, los polisacáridos, que son compuestos por muchas moléculas de azúcar, por ejemplo, celulosa, almidón, glucógeno. Como ejemplo, si te comes una papa, arroz o quinoa, se va a transformar en glucosa. El 80% va a tu célula gracias a la insulina y la aprovecha como energía, ¿no es cierto?, que es la llave que permite que entre este alimento, y el 20% se guarda en el hígado, va directo al hígado. El problema es que hemos buscado muchas combinaciones en alimentos procesados y para que suene más saludable, tiene fructosa o solo fructosa. Pero resulta que en este consumo desmedido, desregulado de la fructosa, nos hemos ido enfermando porque esto se asocia a una resistencia a la insulina o una diabetes tipo 2, porque resulta que el hígado va a recibir todo esto, no como ocurre con la glucosa, que es nuestra fuente de energía, ¿no es cierto? Entonces, finalmente se va a convertir como en una toxina, ¿no? Y estábamos hablando antes, y me encantó como tú, antes de entrar al estudio, ¿no?, cuando nos saludamos por primera vez, que explicaste tan bien, y creo que es súper importante que lo puedas contar, porque finalmente los síndromes metabólicos están súper asociados a esta como nueva adicción, que es la fructosa, pensando que es lo más saludable. Sí, yo creo que lo que la gente a veces como que no toma conciencia o cree que simplemente el azúcar es un alimento. También hay alimentos que son adictivos y que pueden ser considerados literalmente como droga. Y el azúcar es una droga. Y la forma como actúa a nivel neuronal es que desencadena una secreción de dopamina, que es el neurotransmisor de la felicidad, de la recompensa inmediata, igual que otras drogas duras en donde pasa lo mismo a nivel neuronal. Y el azúcar produce exactamente eso, por eso es tan adictiva. Y además que vivimos en una sociedad de consumo de cosas inmediatas, entonces vamos directo al paquete, a la bolsa, abrir y comer, y todas estas cosas tienen excesos de azúcar que generan esta adicción, porque además vivimos bastante estresados. El estrés es una condición que aumenta una hormona que se llama cortisol. El cortisol automáticamente hace que también aumente la insulina. Exacto. Y el problema de eso es que entonces viene una hipoglicemia, es decir, una baja de azúcar. Entonces el estrés, en forma indirecta, produce una baja de azúcar, por decirlo de alguna manera. Entonces voy y mi recompensa inmediata, el ansiolítico, es que me como un chocolatito, que la galleta, que el queque. Y finalmente entramos en un ciclo que no termina nunca, en donde hay pics de glucosa y después viene la insulina, entonces tengo un bajo de glucosa y esta cosa no termina nunca. Y otra cosa que también es una analogía súper buena de hacer para la gente que está en la casa. Imagínense que ustedes tienen la despensa llena. Tienen de todo en la despensa. Van, la miran y cierran la puerta, igual van al supermercado y vuelven a comprar más comida y siguen dejando la despensa llena. Claro. Cuando uno tiene un exceso de azúcar como parte de la alimentación, lo que hace en el organismo tiene bloqueado todos los cerrojos que tienen que ver con la quema de grasa corporal, sobre todo la quema de grasa visceral, que es la más dañina. Entonces, es bien frustrante porque
uno tiene hambre aún estando obeso, aún teniendo grasa abdominal, y no entiende por qué tiene tanta hambre. Y es porque al tener la insulina alta, producto de esta dieta alta en azúcar, entonces todos los cerrojos del metabolismo de la grasa están bloqueados y el cuerpo no tiene acceso a esa energía. Entonces tengo este bajón y sigo comiendo teniendo la despensa llena. Exacto. Eso es un poco... Creo que es importante que la gente lo entienda un poco así también. Llegan mensajes errados al cerebro, ¿no? Y la hormona que tiene que decir basta para, está saciado, lo que dice es quiere más comida. Entonces no hay saciedad. Y viene este círculo vicioso en donde sigues comiendo los azúcares desde distintas cosas que son muy ricas pero muy dañinas. Y quiero hacer el link de este consumo de azúcar con los altos niveles de estrés, este ruido mental que tenemos todos, que nos pone ansiosos, que nos hace muchas veces conducir esta ansiedad al paquete de galleta o al super sándwich o al picoteo constante. Entonces, también mirarse un poquito más internamente qué te está haciendo sentir esa ansiedad, porque este ruido mental permanente lo llevas a la comida, ¿no? Entonces pregúntate también, ¿qué necesidad tienes? Y que muchas veces es una necesidad emocional. Y algo que hemos dejado de hacer en esta sociedad altamente inflamada es mirarnos. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué dice tu corazón? ¿Qué pasa con tus propósitos? ¿No? Tan alejado de las costumbres que tienen las zonas más longevas del mundo, las zonas azules. Entonces, como lentamente y en el disfrute, ir incorporando lo que te hace bien. Y eso no es el azúcar directo, ¿no? No, y tener un poco de conciencia siempre de estar mucho más presente y más consciente de lo que como. Porque este link neuronal que produce el azúcar es súper inconsciente. Ya hay un estímulo porque el cerebro humano es el único mamífero que puede somatizar lo que va a sentir y el cuerpo empieza a funcionar en consecuencia. Entonces, el azúcar, uno cuando piensa en azúcar, ya está sintiendo la sensación de la dopamina y que en la práctica es el estímulo que tiene el cerebro para que al final consuma el azúcar. Claro. Si uno está un poco más consciente y le pone un poquito de freno a decir, ok, tengo ganas de comerme algo dulce, y empezar uno a leerse también, ¿por qué quiero comer algo dulce? Y empezar a tomar conciencia. Por último, si me lo voy a comer, ya saber que mi cerebro me está pidiendo este azúcar y que evidentemente ahí hay una adicción y hay un link que tiene que ver con o estoy muy estresado, como azúcar, o estoy ansioso, como azúcar, o me relajé y entonces veo una película con un chocolatito. Es decir, todo eso son simplemente links neuronales que uno tiene y que son repetitivos y son paquetes de información en el fondo del cerebro que hacen que uno repita el mismo patrón siempre. Y estando más consciente, obviamente que uno puede tener mucho más control sobre lo que entra en mi cuerpo. Y bueno, y si miramos el cómo estamos, no solo en Chile, sino que en el mundo, con estas altas tasas de enfermedades crónicas inflamatorias asociadas directamente al consumo de azúcar, y recuerden que el azúcar no es solo esta azúcar blanca que vemos como veneno, o que ahora sabemos que es veneno, sino que está en todos los carbohidratos elaborados con harinas blancas, que son de muy mala calidad, que tú las comes y se transforman inmediatamente en azúcar, y que están vinculadas también a patologías súper alarmantes que ya vamos a ver en profundidad. Pero a mí me llamó mucho la atención cómo un grupo de la comunidad científica ya habla de diabetes tipo 3, sí. Alzheimer, ¿no? Porque tú vas intoxicando tu cerebro, así como hablamos de la resistencia a la insulina, ¿no? En donde tu cuerpo no puede aprovechar bien el alimento, porque ya la capacidad no da, es una insulina de mala calidad, tus neuronas tampoco pueden aprovechar este azúcar de buena forma y te empiezas a intoxicar y la sinapsis no ocurre y finalmente hay una muerte neuronal. Y está asociada a nuestros estilos de vida. Es importante lo del Alzheimer como diabetes 3, que hoy día está súper comprobado que el exceso de azúcar, el exceso de comida refinada alta en harinas, que son de fácil absorción y de fácil transformación en glucosa en sangre, obviamente son inflamatorias. Y el cerebro lo que más lo resiente es efectivamente tener una condición de microinflamación que después se transforma en una inflamación permanente, claro. Mucha fritura que también influye en este proceso y finalmente el tiro de gracia que en Chile tenemos que decir que somos muy buenos para, que es el alcohol.
Además, claro. Está súper comprobado que el alcohol en el fondo es una preazúcar, por decirlo de alguna manera. Pero también la combinación de dietas altas en azúcar, altas en harinas, altas en alcohol, finalmente cuando uno ya pasa la esperanza de vida del chileno, que son 80 años, los que llegan a vivir después de los 80, entonces empiezan las enfermedades neurodegenerativas, porque ya es demasiado el tiempo que ha pasado en donde la persona con sus hábitos alimenticios y con una inflamación permanente terminan con enfermedades neurodegenerativas. Aquí vamos a hablar de eso más rato también. ¿No? Y tan asociado a la necesidad de mirar la prevención. No reaccionemos después, hazlo hoy, para 10 años a futuro o a 20 años estar en buenas condiciones, tú y tu familia. Por otra parte, el ser protagonista también tiene que ver con empezar a incorporar esto desde el disfrute, porque necesitamos que sea real. No que tú digas, voy a estar un mes privándome de X cosas. No, hay muchos reemplazos del azúcar y que es alimento real, que las puedes convertir en ese sneaker que te encanta. Estoy hablando de un genérico, pero Sí, claro. en algo saludable. O sea, hay cómo hacerlo. Yo creo que hay que ir incorporando como un listado de pautas que tú sabes que son necesarias para tu día, y ahí vas reemplazando estos azúcares que estamos hablando que en altas cantidades nos enferman, y tú vas sumando alimentos reales que te puedan dar igual disfrute, pero que no te inflamen internamente. Y además que la población del planeta se envejece cada vez más. En el año 91 habían aproximadamente unas 90.000 personas que tenían más de 100 años. Hoy día hay más de 600.000 personas que tienen más de 100 años. Es decir, hay una tendencia en lugares en donde la gente sí está preocupada de su salud y de sus hábitos de vida, y además con una medicina que ha podido manejar mejor ciertas enfermedades. Finalmente hoy día tenemos mucho más personas que tienen más de 100 años. Increíble cómo ha sido ese salto, y va a seguir ocurriendo. El tema es cómo llegamos a esa edad, porque hoy día la esperanza de vida del chileno, que es muy parecida a la de todo el planeta, son 80 años. 79 los hombres, 80 las mujeres. Y todos tenemos más o menos una visión de cómo vamos a llegar, porque vemos a nuestros padres y vemos a nuestros abuelos. Y eso se puede hoy día solo con hábitos y con tener un poquito más de trabajo en uno mismo, de decir qué cosas puedo hacer por tener una década más saludable sin tener enfermedades crónicas, que son las que más nos hacen sufrir y a nuestra familia. Incluso más de 10 años todavía, por eso este programa hasta 100, bien. Y que es real, ¿no? Es epigenética. O sea, tus hábitos de vida están por sobre tus genes. O sea, muchas veces se pensó de que si tu familia tenía resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, era obvio que a ti te iba a dar. Pero resulta que hoy sabemos que si tengo 2 botones aquí, este es de salud, este es de enfermedad, tus hábitos van a hacer que este se exprese o este otro. Entonces, sé consciente de que todos los días estás aportando a esa receta final. Sí, es así de simple. Hicimos nosotros un trabajo en nuestro programa Tu Rumbo Verde con la Universidad O'Higgins. Y este grupo de científicos lo que estaba haciendo es en 3 comunas, en 3 lugares de la región, activar genes saludables mediante hábitos, deporte y nutrición. Y ese es un trabajo real, o sea, tú vas viendo cambios. En un mes puedes ver cambios sorprendentes en un grupo de gente. Entonces, la invitación es que empiecen a hacerlo día a día, no con los tuyos, con tu familia. Vamos a hablar de ese tip. Ahora vamos a una pausa de la primera parte del programa y volvemos con las enfermedades más importantes que genera el azúcar. Agradecemos a quienes hacen posible este programa. Energy Club, el gimnasio que tiene sedes desde Antofagasta hasta Temuco, 32 gimnasios en total, más de 1.000 colaboradores que trabajan todos los días para poner en forma a los chilenos.
Aquí estamos de vuelta en el programa Hasta 100 Bien con Carolina Besamat, con quien estamos hablando del azúcar. Me muero por el azúcar. Y también recordarles que este programa se transmite todos los jueves a las 22 horas por Agricultura TV. En las plataformas digitales se pueden incorporar, seguirnos y hacer los comentarios que quieran. Nosotros vamos a responderlos. Buenísimo. Y yo quiero hacer énfasis en la necesidad de que vayamos implementando estos cambios y que encontremos los reemplazos del azúcar, que no solo va a estar en la galletita, sino que también en los alimentos procesados que solemos consumir. Porque si vamos viendo qué enfermedades se asocian, ¿no es cierto?, al alto consumo de azúcar, son casi todas las crónicas inflamatorias, ¿no? Tal cual. Jóvenes de 14, de 15 años con hipercolesterolemia. Una gran cantidad de personas con hígado graso. Un 30% de los chilenos tiene hígado graso no asociado al consumo de alcohol, Hígado sino que de graso azúcares. no alcohólico, efectivamente. Exacto, harinas blancas, nuevamente procesado. De ahí vienen todos los síndromes metabólicos. Los más conocidos: resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, problemas en tu microbiota, que es crucial para tu inmunidad. Si tu salud digestiva no está en óptimas condiciones, no vas a absorber los nutrientes. No vas a poder tener un sistema inmune fortalecido al 100%. No vas a poder sintetizar la serotonina necesaria para tu estado anímico. O sea, Tal cual. es crucial. ¿Y cómo dañas la microbiota? Además del estrés, además de la mala nutrición, no toda asociada a azúcar, pero en general sí es protagonista el azúcar. Te vas dando cuenta que es muy importante que hagamos un cambio en casa de manera ordenada y paulatina, pero que sea real, que sea para toda la vida. De todas maneras, aquí en esta sección hemos puesto y hemos denominado los 4 jinetes del apocalipsis. ¿Por qué esta denominación tan seria? Porque la verdad que estas 4 enfermedades que están acá son básicamente las que terminan por liquidar al 95% de la población y en edades que no debiera ser. Es decir, hoy día cuando uno ya llega a la clínica o a un hospital con una condición que está descrita acá, ya es demasiado tarde. Son enfermedades que son muy complicadas de manejar. Exacto. Y que tienen todas que ver con hábitos y cómo comí durante muchos años y que finalmente nunca tomé conciencia. Y lamentablemente terminan matándonos en un 95% de los casos. Es decir, la gente que se termina muriendo de accidentes o de cosas fortuitas no pasa del 5%. La gran mayoría de nosotros va a morir, y no necesariamente de viejo, sino que por estas condiciones. Absolutamente. Así que quiero que hablemos de estas enfermedades y que ahondemos un poco más para que nuestros auditores sepan exactamente. Bueno, hay unas que obviamente son mucho más conocidas que la primera, que es como la antesala de estas otras 3, ¿no es cierto? Que es el síndrome metabólico. Exacto, pero también muy asociado a la hipertensión. Sí. O cuando se dan cuenta, y yo lo he hablado con varios amigos, ¿por qué tantos ahora con problemas de triglicéridos? Está súper asociado a un alto consumo de azúcar, sobre todo de fructosa, al estrés, por supuesto, que es otra pandemia que tenemos y que nos hemos acostumbrado. Y el síndrome metabólico es muy riesgoso porque empezamos a enfermar finalmente nuestras arterias, hablamos nuestras neuronas, nuestra microbiota. Hay una inflamación crónica sostenida, silenciosa, porque tú puedes estar muy flaco y parecer sano, pero resulta que tienes triglicéridos en las nubes y eso te hace muy vulnerable a un problema cardiovascular severo, a un infarto u otras cosas. Después hablando, bueno, vienen las enfermedades cardiovasculares que están súper asociadas a esta mala nutrición y en donde el azúcar es protagónica. El cáncer, que ahora con esta mirada integrativa se sabe que es tan necesario quitar los azúcares simples sobre todo, ¿no? Incluso si hablamos de frutas, hay algunas que se recomiendan más que otras, precisamente por la cantidad de azúcar que vas a aportar a tu cuerpo. Y ya mencionando el Alzheimer, como antes dijimos que hay una comunidad científica importante que ya habla de este concepto de diabetes tipo 3, Alzheimer, porque estamos inflamando el cerebro. Tal cual. ¿No es cierto? Al elegir mal nuestros alimentos y priorizar el azúcar. Que ojo,
se empiece a usar tanto el azúcar para darle más sabor a los alimentos, que sean más ricos, ¿no? Entonces, de a poquito empezamos a mirar, o tal vez subestimamos este daño que podía generar, y hoy ya lo vemos de frente. El tema es cómo lo cambiamos, porque es una adicción, no es solo fuerza de voluntad, ¿no? Es difícil el pararse frente a los niños también, de cómo vamos a ir haciendo este tránsito, para que no sigan lo que tenemos hoy, las altas tasas de enfermedades crónicas inflamatorias, y ha sido un crecimiento sostenido. Sí, de hecho, tiempo atrás se empezó a hablar y salió en las noticias, ¿te acuerdas? Que querían grabar con impuestos a los alimentos que tenían más azúcar. Y la verdad que ese no es el camino, porque lo más importante en una familia es que tomen conciencia de esto y sea una decisión familiar, porque yo no saco nada con cuidar mi salud y tratar de llegar a los 100 bien. ¿Y qué pasa con mi familia? ¿Qué pasa con mis hijos que por un premio les doy algo dulce? O que no hay conciencia en la familia de que lo que comemos todos los días finalmente nos terminan enfermando en un 95% de las veces de estas enfermedades que son dramáticas y que son súper costosas además. Yo creo que sería bueno que habláramos de la que es más larga y que es más silenciosa antes de que ocurran las otras tres, que es el síndrome metabólico, que la gente a veces tiene confusión, pero ¿cuándo tengo síndrome metabólico? ¿Qué es esa condición? ¿Cuáles son los síntomas que tengo que tener para que sea diagnosticado con síndrome metabólico? Bueno, nosotros en Rumbo Verde tenemos mucho trabajo de educación como academia y estamos mucho en contacto con gente que tiene resistencia a la insulina, que tiene diabetes tipo 2 y que antiguamente se decía esto no es reversible, metformina de por vida y trata de cuidar tus hábitos. Eso no es así, o sea, la epigenética hoy destaca el poder y el protagonismo que tú tienes, que con un cambio de hábitos puedes revertir esta condición. Te sientes agotadísimo, ¿ya? Porque lo primero que baja es la energía. Obviamente, si tienes un glucómetro, te vas a dar cuenta que tus niveles de azúcar en sangre están súper desregulados. Hígado graso, súper asociado a un síndrome metabólico. Y ahí obviamente hay distintas condiciones dependiendo de la persona y su estado, digamos, inicial. Pero creo que lo importante es poner énfasis en que si tú sacas el azúcar, ¿ya? Todo esto que hemos hablado, de harinas blancas, azúcar directo, obviamente, incluso buenos azúcares como la miel, no está tan recomendado en una condición metabólica porque tú tienes que regalarle al cuerpo la posibilidad de que vuelva a funcionar de manera correcta. Tal cual. Y aquí también es importante pensar en qué nutrientes pueden estar en déficit, porque si tú quieres que tu máquina, que es perfecta, funcione, primero, niveles de vitamina D en equilibrio. Súper importante. Porque es una hormona, funciona como una hormona. Todos los órganos de tu cuerpo tienen receptores de vitamina D. Se las sintetiza. Necesitan vitamina D, sobre todo los hombres, la testosterona, que también es una condición compleja y que el azúcar efectivamente también afecta los niveles de testosterona. Exacto. Incluso pacientes o personas obesas, es súper importante que tengas niveles de vitamina D adecuados, porque además en personas obesas se ha visto que es mucho más difícil que tengan los valores adecuados. Esto se toma en sangre. Si ves a tu médico, pídele el examen para que puedas saber cómo estás y tomes la decisión adecuada en cuanto a suplementación. Si necesitas mantenerte o necesitas una dosis alta, y eso lo vas a ver inmediatamente en sangre. Luego, vitamina C es súper importante para que tu metabolismo funcione de buena manera. Cuando estamos estresados, nuestro cuerpo usa mucha vitamina C. El cerebro, las suprarrenales, que ojo con los que tienen alta carga de estrés, porque ahí hay que pensar en una suplementación también. Sí. Vitamina D, omega 3, un nutriente esencial si estás con un síndrome metabólico, porque el omega 3 es un nutriente que permite que tu organismo regule o administre la inflamación de la mejor manera. Muchos empezaron a escuchar del omega 3 y la vitamina D en época de pandemia para controlar esta tormenta de citoquinas, que no es más que una explosión de inflamación en tu cuerpo. Y si tú vas teniendo estas pautas como deporte, buena nutrición, en donde obviamente hay que repensar el azúcar y ver cómo vas reemplazando, ¿no es cierto?, este alimento que va a terminar inflamándote, y nutrientes en equilibrio. Tu máquina va a empezar a responder, y bien, energía,
regular el azúcar, ¿no? En sangre, vas a tener hasta mejor calidad de sueño. Sí, de todas maneras. Incluso la gente que está en la casa puede decir, bueno, pero ¿cómo sé yo si tengo resistencia a la insulina? Eso es muy difícil de verlo sin un examen. ¿Cómo tengo entonces esta condición de síndrome metabólico? Lo principal, antes de cualquier examen, es que las personas que tienen más de 100 centímetros de cintura, los hombres, y más de 95 las mujeres, ya es una condición en donde claramente hay grasa abdominal, hay hígado graso, hay inflamación a nivel abdominal. Y la segunda prueba que puedo hacer en la casa es tomarme la presión sanguínea Exacto. con estos elementos que venden con pilas en la Sí. farmacia, ¿no es cierto? Que uno se lo pone en el brazo y si ya tengo la presión alta y además tengo grasa visceral y más de 1 metro de cintura, claramente es muy probable que tenga esta condición de síndrome metabólico, que la puedo ratificar con un examen de sangre, Tal cual. en donde uno va a poder ver el nivel de el perfil lipídico, en donde sale el colesterol, el HDL, el LDL, los triglicéridos. Uno va a poder ver cómo tengo la glicemia. Si en Exacto. ayunas estoy con la glicemia sobre 100, quiere decir que mi cuerpo le está costando regular el azúcar cuando todavía no he comido dentro del día. Entonces, El eso ya OMA, el índice el OMA. OMA, ¿no es cierto? Que es un índice en donde se ve cómo está actuando la insulina en el último tiempo. Y finalmente eso nos da el cuadro completo. Y entonces uno tiene que, con información que por lo demás, una cosa que en general los chilenos no hacemos mucho es tomarnos exámenes de sangre más seguidos, sobre todo después de los 45 años. Cierto. Porque uno, claro, se ve al espejo y dice, sí, estoy un poco gordito y la verdad que tengo la presión alta, pero ya voy a ir al doctor, o empezamos a postergar una condición que es clave poder medirla, porque además es súper motivante, cuando uno ya sabe cuáles son esos datos, dónde está mi colesterol, dónde está mi glicemia, Es súper dónde bueno. están mis enzimas inflamatorias. Y el doctor además explica eso. Entonces, yo diría que después de los 45 años, las personas que están con una condición muy crítica, es decir, con mucha obesidad o que están con todas las condiciones del síndrome metabólico, debieran tener mediciones trimestrales y ponerse como meta hacer un programa para mejorar esos índices que los voy a evaluar con un examen de sangre cada 3 meses. Si ya estoy mejor y ya salí de la condición de, ¿no es cierto?, de riesgo, en que me predispone a las otras enfermedades que estamos viendo aquí, que son bastante dramáticas, entonces me pasaría a un examen semestral, pero no bajaría de un examen semestral después de los 45 años. Sí, que importante ponerse las pilas con esto, porque si piensan, es tanto el beneficio cuando logramos reemplazar el azúcar, porque está todo asociado, o sea, riesgo de Alzheimer. Conversaba con un experto de la Católica, una eminencia en tema Alzheimer, Nivaldo Inestrosa, y él me decía, o sea, son los hábitos de vida, el alto consumo de azúcares, obviamente también de embutidos, de malos alimentos, es el que va gatillando el que tú seas vulnerable a un futuro Alzheimer. Tal o sea, cual. empezar a hacer esas modificaciones y tener un plan de acción real para que no sea solo un mes o ponerte a dieta, porque eso no sirve. Es ir internalizándolo para ti y tu familia y los cambios los van a sentir al mes. O sea, realmente hay un cambio que puedes ver y constatar con examen de sangre. Vas a partir tu cambio, te tomas los exámenes, en un mes ya vas a ver mejora de todo, triglicéridos, colesterol, obviamente si tienes ya una desregulación de tus niveles de azúcar, también vas a ver que se mejora. Es notable eso porque te dan muchas ganas, pues te prende. Eso, te ¿no? motiva, te dan Te ganas motiva. de seguir. Por eso es tan importante medirse estas cosas, porque si no uno no tiene como un rumbo claro. Absolutamente. Ahora, hablando de las enfermedades cardiovasculares, sería bueno explicarle un poco a la gente cómo es el proceso de arteriosclerosis producto de una mala alimentación, sin ponerse muy técnicos, pero que entiendan cómo se tapan arterias que son tan claves como las arterias del corazón, las coronarias, ¿no es cierto? O las arterias del cerebro, en donde se producen estos infartos cerebrales y que son dramáticos, porque la verdad que una persona que tiene un infarto, y no es por ser alarmista, pero uno nunca cree que le va a pasar a uno Sí. tener un infarto al cerebro y las personas que han tenido familiares o ellos mismos que han vivido esta condición es súper triste porque la verdad que te deja muy inválido. Mira, me gusta como periodista y amante de la nutrición y los hábitos saludables ser como bien didáctica. Entonces, en términos generales,
busquen alimentos reales que sean nutrientes para su organismo, ya sea buena fibra, proteína, buenos aceites, porque si nosotros nos seguimos quedando con esto rico, adictivo, que es el azúcar, en cualquiera de sus formas, ya sea las harinas blancas que hablamos en inicio, o de las galletitas, o el azúcar blanca directo, y si te tomas 3 o 4 tazas con azúcar blanca, estás inflamando cada órgano de tu cuerpo. Y a nivel arterias, lo que va generando es como un tapón. ¿Ya? Así lo mismo que nos han hablado por tanto tiempo de las grasas, que hubo que separar esto porque hay grasas saludables y grasas saturadas que a largo plazo, por supuesto que pueden generar un riesgo. El azúcar viene a ser ese mismo tapón a largo. Es como que empezaras a obstruir el paso natural de la sangre con malos alimentos. Es así de simple. Si tú apuestas por comida real, que te nutra, eso se va a procesar de buena forma, ya enzimáticamente en tu organismo, en tu intestino, los microorganismos van a recibir este alimento que tiene fibra, tiene antioxidantes, tiene vitaminas, tiene minerales y lo van a convertir en nutrientes. Si tú te alimentas mal, lo que vas a hacer es aumentar los patógenos en tu microbiota. Esto se va a ir inflamando. A largo plazo por aquí van a pasar toxinas, ¿ya? Entonces lo que vas a ir generando a nivel arterias, obviamente a nivel coronario y luego en tu cerebro es solo inflamación, tapón. No va a funcionar bien. Es una manera súper didáctica que lo entiende un niño y un adulto. Comida real. Salirnos de esto tan rico, adictivo, que nos está enfermando. Ya nos enfermó. O sea, a nivel, Sí, claro. si vemos las estadísticas en Chile y en el mundo, es deprimente, es triste, es alarmante, pero nos acostumbramos. Nos parece normal. Nos parece normal llegar a los 70 años con osteoporosis, con hipertensión, con distintos daños, porque pensamos que está asociado a la edad. Y resulta que son los hábitos. Tal cual, qué bueno que lo dijiste, porque fisiológicamente el cuerpo humano, si uno tuviera el hipotético caso, ¿no es cierto?, en donde come de manera saludable, casi perfecta, porque nadie puede decir que comería toda su vida perfecto, pero Obvio. supongamos un caso de un ser humano que come relativamente sano durante toda su vida, la esperanza de vida son 120 años. Exacto, sí. Y eso, finalmente lo que dices tú, los hábitos hacen que finalmente se vaya cortando nuestra vida en forma inconsciente, nosotros mismos. Y es terrible eso. Vamos a hablar también, vamos a hacer un doble clic más adelante al respecto, por ejemplo, de las frutas, que son bien controversiales para los que hacen dieta keto y que son súper fanáticos de no comer nada que tenga carbohidratos, ni fruta. Y evidentemente que ahí hay que hacer un doble clic porque tampoco se trata de que la gente se fanatice Por con un tipo de supuesto. alimentación o con un tipo de dieta. Vamos entonces a una nueva pausa para volver al programa y hablar de los buenos tips y las conclusiones que es la parte más útil para ustedes para poder tener un plan y una estrategia para poder bajar el consumo de azúcar y ojalá controlar todos estos problemas que generan. Agradecemos a quienes hacen posible este programa. Energy Club, el gimnasio que tiene sedes desde Antofagasta hasta Temuco, 32 gimnasios en total, más de 1000 colaboradores que trabajan todos los días para poner en forma a los chilenos. Estamos de vuelta en el programa Hasta 100 Bien, en donde estamos conversando con Carolina Besamat, periodista y especialista en nutrición integrativa y ya lleva un background muy grande en el tema del azúcar, de la diabetes 2, así que estamos conversando ahora en esta etapa vamos a conversar de cosas que la gente seguro quiere saber, que tiene que ver con dónde está escondida el azúcar, tal vez de cosas que estoy comiendo. Y finalmente
qué alternativas tengo Eso. para poder endulzar mis cosas, que igual me gusta el sabor dulce y no quiero Claro. dejar de sentirlo, qué puedo hacer. Ahí por supuesto que hay alternativas. Y también finalmente los tips que les vamos a dar para que puedan transitar el camino de bajar el consumo de azúcar y ojalá eliminarla en lo que son azúcar agregada, añadida. ¿Cómo lo hacemos para seguir disfrutando en definitiva? ¿Con qué partimos? Porque acá hay harto tema. Sí, yo diría que primero digámosle a la gente qué alimentos que normalmente uno saca del supermercado creyendo que estoy haciendo una buena dieta y que en la práctica no tiene azúcar, y la verdad que sí tienen azúcar. Uy, si usted supiera cuánta cosa se ha comprado con azúcar sin saberlo, los aderezos, la salsita, a que uno dice, ay, pero esto es para lo salado. Bueno, lea la etiqueta, está lleno de azúcares con distintos nombres. Los típicos procesados, ¿por qué en general uno dice para estar saludable, haz tu propia barrita saludable, tu colación? Porque resulta que en todos los procesados se utiliza azúcar también de mala calidad, ¿no? O jarabe alto en fructosa, que hemos hablado que es lo que nos ha llevado a largo plazo a desarrollar resistencia a la insulina, porque estamos haciendo es como un bombardeo de inflamación en nuestro organismo a través de estos alimentos. Entonces, mientras menos ingredientes tenga esa etiqueta y estas cosas irreconocibles, va a ser mejor. Y por eso, arráncate de los procesados. Pero ya sabemos entonces que desde la salsa, los aliños, hablábamos que hasta los ketchup, o sea, ¿qué más? Es, claro, uno lo siente salado, ¿no es cierto? Y que es súper consumido con las famosas papas fritas. El ketchup es súper dulce. Súper dulce. Los embutidos. Los embutidos, las cecinas, cuando uno ve, sobre todo las cecinas que uno de repente busca cecinas que pueden tener precios más bajos y anda cuidando el presupuesto familiar, pero mientras más barata sea la cecina, más cosas tiene que son tóxicas. Tal y cual. una de las cuales tiene es el tema del azúcar añadida. Y aquí anote, para que recuerde, después repase el programa, pero bueno, además de lo clásico, glucosa, está sacarosa, fructosa, jarabe de maíz, miel de caña, miel dextrosa, maltosa, sacarosa, y bueno, ¿para qué decir los concentrados de fruta? Ese juguito que tú dices, ¡ay, pero qué saludable, qué verde, qué naranjo! Claro. No hay fibra. Entonces tú te tomas eso y es como un bombardeo de azúcar que si tú tuvieses un glucómetro y te mides al ratito, aunque no tengas resistencia a la insulina, no tengas diabetes tipo 2, vas a ver que tus niveles de azúcar crecen y crecen y crecen porque es una bomba. Sí, y hay que tener harto cuidado porque la comida envasada al final, en general, hay que tratar de evitarla. Como decía Carola, mientras más natural sea el alimento que estoy comiendo, mientras menos sea tocado por el hombre, mejor. Sí. Ojalá de la tierra a la boca, del mar a la boca, y eso sería como una máxima que hay que seguir. Sí. Y por lo tanto, no hay que creerle mucho a los paquetes, porque cuando uno empieza a ver las etiquetas, el tema de la ley de sellos tiene ciertos límites, en donde Claro. si no tiene este límite, entonces le puedo sacar el sello de alto en azúcar, pero sigue siendo igual muy alto en azúcar. Lo que pasa es que, claro, están en el límite del sello, pero Sí. igual es un producto que tiene azúcares que en realidad uno tiene que evitar. O que dice sin azúcar añadida. Ojo, eso no quiere decir que no tenga Justamente. azúcar, solo que no le sumaron. Entonces, ¿qué hacer? Alimentos reales, colaciones elaboradas, ojalá por ti mismo, frutos secos combinados con un poquito de dátil. El dátil es muy saludable, pero tampoco nos podemos volver locos y usar gran cantidad de este fruto delicioso que endulza muy bien, sino que lo vas dosificando. Sobre todo en usar este azúcar directa que nos hace tanto daño, ¿no? Sino que ayudemos al cuerpo a integrar alimentos que nos den saciedad. ¿Por qué dije frutos secos? Porque tienen muy buena grasa. Hay omega 3 ahí vegetal, obviamente no se va a procesar tan rápido ni se va a obtener EPA y DHA como en un alimento, digamos, de la tierra, pero es muy importante. Voy a arreglar eso. No se va a obtener un omega 3 de tan buena calidad como si proviniera de un pez, pero vas a poder obtener un alimento que te da saciedad y que te va a aportar una grasa que va a beneficiar también tu cerebro. Entonces, buenas grasas, súper importante cuando buscamos saciedad. Ya, si pensamos en endulzar,
Yo creo que es importante hacer la invitación de intentar no endulzar cada té que te tomes, porque si vamos a hablar de estos endulzantes artificiales que están asociados también con inflamación y problemas a nivel metabólico, ahí yo separaría del aspartamo y la sucralosa, que son muy tóxicos, Sí. separaría la stevia, que la investigación que se hizo con la planta, ¿ya? La stevia en hoja molida. Eso fue parte de la investigación que se hizo hace poco. Y lo único que arrojó es que personas hipertensas debían tener cuidado con su consumo, ¿ya? Porque el resto no está asociado, como los otros, a problemas cardiovasculares o Claro. síndromes más Y la complicados. flora bacteriana Exacto. y todo lo que altera en el fondo. De hecho, ojo ahí con las etiquetas de nuevo, porque todos los endulzantes, cuando uno entra al pasillo de los endulzantes, la palabra grande viene stevia, pero dice con stevia. Y cuando uno empieza a mirar, la verdad que el endulzante tiene 50% sucralosa, tiene aspartame y tiene stevia, pero es el que Exacto. menos tiene, pero le ponen stevia porque es el más vendedor. Tal Así que cual, ojo tal con cual. eso. Sí, entonces, ¿qué hago yo? Yo prefiero, o sea, si voy a endulzar algo frío, yo uso la stevia como planta. La planta molida la uso en cocadas, en preparaciones frías, si me quiero hacer un batido con cacao, canela, leche vegetal, le pongo stevia como planta. Jamás caliente porque tiene tiene sabor a pasto. Es muy mala caliente. Si voy a tomarme algo, elijo 1 o 2 tecitos o preparaciones como infusión que los endulzo, pero no me paso de eso, sino el resto me lo tomo sin endulzar, y yo prefiero la stevia procesada, pero en poca cantidad. Ok, pero ¿dónde uno puede encontrar la stevia? 100% stevia, porque en los supermercados normalmente no está. La stevia en hoja, es Ujú. decir, como tú dices que lo mezclas con la stevia más natural. ¿Esa Eh, se vende Sí, se vende en tiendas saludables. Nosotros en Rumbo Verde, bien, en Rumbo Verde está? rumboverde.cl está, la pueden encontrar. Hay stevia procesada, pero de gran calidad. Pero aún así, mi invitación es a que no consumas en grandes cantidades, porque Sí. yo creo que todavía está en estudio, ¿ya? Y arráncate del aspartamo, de la sucralosa, de eso no. De verdad, no lo consumen. Y bueno, si te gusta la miel, siempre en cantidades adecuadas, porque igual es azúcar, Efectivamente. es muy Igual tiene saludable. concentraciones de fructosa Exacto, más bajas, pero hay que tener también cuidado porque es un azúcar altamente concentrada. tal cual, Y yo tal diría cual. que las personas que tienen diabetes 2 ya tienen una resistencia a la insulina súper declarada. Hasta que no salgan de esa condición, yo creo que lo mejor es que no consuman miel. Sí, súper de acuerdo contigo. ¿No es cierto? Sí, También hablemos un poco de las frutas, porque han sido súper demonizadas por todos los que siguen las dietas keto, ujú, que para los que no saben, yo creo que a estas alturas pocos saben, es que la dieta keto es un sistema de alimentación que baja los carbohidratos bajo 50 gramos, incluso en exacto. algunos casos bajo 35 gramos al día, que es súper poco, la verdad. Para que ustedes se hagan una idea, el chileno promedio consume más de 300 gramos de carbohidratos al día. O sea, tiene que bajar 10 veces la cantidad de carbohidratos, Exacto. subir las grasas para compensar este déficit calórico que produce el haber quitado los carbohidratos, subir las grasas y mantener un nivel de proteínas más o menos intermedio o un poco más alto. Pero Claro. básicamente es un cambio de grasa por carbohidrato. Y hay muchos que postulan que no hay que comer nada que tenga carbohidratos, las frutas, chao. Y ahí también hay que hacer un matiz, porque las personas que tienen resistencia a la insulina o diabetes, es cierto que es bueno que en un periodo determinado sí sean súper drásticos porque la condición es súper delicada. Es decir, hay que crear conciencia de que la resistencia a la insulina y la diabetes es un problemón, y en el proceso de curar mi sistema metabólico de insulina-glucosa, es súper bueno Claro, hacer un reset o quedarse con las frutas que tienen menos índice glicémico, es decir, que generan una respuesta glicémica alta, ¿no es por cierto? supuesto. Hablemos de las frutas que son súper saludables en ese sentido, porque sí hay, y son dulces y todo, pero no son tan dulces o liberan mucha fructosa o glucosa al sistema. A ver, una baja carga de azúcar y alto compuesto antioxidante. Ahí están los arándanos, está el maqui, está el calafate, el kiwi. Eso yo diría que son protagonistas. Bueno, la frambuesa, por supuesto. Claro, La todos son los frutilla, berries, el las tema es que la moras. frutilla
tiene mucho pesticida y por eso creo que si vas a consumir idealmente orgánica, porque piensa que es una fruta que no tiene cáscara, entonces si hay una capacidad de absorber es la que más lo va a hacer, ¿no? Pero en términos generales, apostar por los berries, alejarte de las uvas, lamentablemente, que son tan ricas y tienen otros compuestos saludables, pero son muy dulces. O sea, no sé, yo me acuerdo, yo tengo insulinodependencia desde los 10 años y mi diabetóloga, lo primero que me dijo, o sea, si vas a comer uvas, a lo más 5 gajos. 5 gajos, imagínate. Y no más que eso porque es una cantidad de azúcar gigantesca. El kiwi, ¿por qué? Porque tiene muy buena fibra, tiene ciertos compuestos que ayudan también a regular niveles de azúcar en sangre, tampoco en grandes cantidades, porque obviamente te puedes pasar de tu cuota. Y yo creo que cada no es condición... hacer la dieta de la fruta Exacto, y comer todo el día fruta porque van a tener una Jamás. condición Jamás. de glicemia altísima y mucha hambre. O sea, las dietas de la fruta Absolutamente. que sería un extremo, así como puede ser, es que porque también pasa que los sistemas de alimentación pasan a ser como casi secta, en donde yo soy vegano y en la práctica todos tienen que ser como yo, o en el fondo tengo que consumir puros productos que no sean animales, o el keto que no come fruta. Es decir, todo eso extremo hay que tener cuidado, pero sí. No irse a dietas que sean definitivamente extremas. ¿Y sabes qué es lo mejor? Si tú tienes un síndrome metabólico, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, ten tu glucómetro, ve qué te pasa con determinada fruta, porque tú eres distinto a mi contextura, a mi metabolismo. El estrés es otro gatillante tremendo de que se disparen los niveles de azúcar en sangre, y eso lo sé porque lo he visto con mi experiencia, he hablado con personas que están con síndrome metabólico y cuando están sometidos a altos niveles de estrés, también se disparan los niveles de azúcar en sangre. Entonces, ojo ahí. Y acá como tenemos en pantalla como buenas recomendaciones, aléjate de los procesados, tips ¿no es para que cierto? puedan partir por este camino de ir bajando el consumo de azúcar diariamente. Qué clave, ¿no es cierto? Uno por uno. Hacer tu propia comida, porque ahí vas experimentando los sabores, vas viendo qué te ocurre. Nuevamente, si puedes medir tus niveles de azúcar en sangre, fantástico. No necesitamos agregar azúcar a las comidas, porque ese es finalmente se empezó a hacer, como decíamos al inicio, para mejorar el sabor de los alimentos, pero no es algo que requerimos para nuestra salud. Arrancarse nuevamente de las bebidas carbonatadas, porque además tiene mucha toxina. Ahí hay un tema que la gente a veces no tiene conciencia. Las bebidas isotónicas y las bebidas energéticas tienen altas concentraciones de azúcar y la gente las toma para recuperarse un entrenamiento, por ejemplo, o incluso simplemente para quitarse la sed. Pero la verdad es que hay que tratar de evitar, a no ser que realmente uno esté corriendo una maratón o un triatlón, de tomar bebidas isotónicas, es decir, las energéticas nunca. ¿Sabes lo que se está usando mucho ahora? Algunos deportistas la usan, es el agua de mar combinada con agua alcalina, como una isotónica natural. Que es mucho más eficiente, Sí, de hecho. es Si bien increíble. es cierto, no está reponiendo nada con glucosa, pero hay otras fuentes mucho más saludables que esa, pero sí para mantener los electrolitos Exacto. dentro del sistema es mucho más eficiente la sal y hay productos que vienen en sobre con todos los minerales que se necesitan para tener un balance de electrolitos. Exacto. Bueno, y nuevamente, ¿por qué no los jugos de fruta? Bueno, si eres una persona sana, eventualmente que te tomes uno bien, pero que no sea una costumbre diaria, ¿no? Si vas a comer naranja, aprovecha la fibra, porque si te tomas solo el jugo de esa naranja, se van a disparar los niveles de azúcar, o sea, ya sea piña, lo que sea sin fibra, evítalo. Eso, o sea, los jugos envasados por ningún motivo, porque tienen una alta concentración de azúcar. No solamente tienen el azúcar de la fruta, sino que además le agregan toneladas de azúcar. Y en el caso de los jugos de fruta, como dicen, naturales, yo diría que hay que evitar el juguito de naranja en la mañana al desayuno, porque el cuerpo, y esto es bueno también que la gente lo sepa, el hígado es súper eficiente cuando ya vienen todos los estímulos de despertar del cuerpo. El hígado se encarga de tener el nivel de azúcar que necesita el cuerpo en las primeras horas de la mañana. No es necesario agregarle azúcar como este shot de energía que necesito, porque la verdad que todos tenemos grasa suficiente en el hígado, en los músculos, que en la práctica el día parte con esa energía. No es necesario tirarle una bomba de azúcar para desestabilizar todo el sistema de glicemia, insulina, que hemos hablado en todo el programa. Así que el juguito de la mañana, agua.
Oye, y lo otro interesante es eso como de apostar por estas colaciones, que eso lo vas a tener que probar tú mismo, ver con qué te funciona esto de bajar la ansiedad, porque lo que nos lleva a ir al picoteo y a comerte ese procesado es esa como necesidad de recuperar como tu equilibrio, porque esa es la Justamente. ansiedad que sienten muchos que están en la pega, 11:30, me quiero comer algo, una Claro, a la galletita, el backup, primera claro, golpe de hambre, el dulcecito. Que hay exacto, que entonces evitarlo como sea, fruto seco y grasa saludable, lo que te va a ayudar mucho a justamente. contener A esa la ansiedad, saciedad. a la saciedad. Sí. Exacto. Después tenemos aquí evitar comer frutas deshidratadas y miel. Mm. Lo hablamos también un poquito atrás, la miel, sobre todo a la gente que tiene resistencia a la insulina y diabetes. Claro, en esa condición, Sí, en donde queremos que el cuerpo empiece a responder de tal nuevo, cual. entonces lo vamos ayudando con esto. Evitar los golpes de azúcar, nuevamente por eso los cereales, los panqueques, el pan, porque es azúcar directa a tu cuerpo que no necesitamos darle alimentos reales, nutrirlo, y por eso nuevamente no toda el azúcar, o sea, no toda la fruta está prohibida, sino que aprende a elegir bien, lo que Sí, no yo creo que vaya a el 6 disparar va a el... doler mucho porque prácticamente ahí está el tema del desayuno típico, que no es cierto que es jugo, es pan, son masas, donuts, a veces muy a la rápida el donut, que por lo demás es tal vez el alimento más tóxico que existe en el planeta, porque tiene tres Ay, cosas sí. que son súper malas para la salud. Uno, azúcar. Dos, harina refinada. Y tercero es frito. O sea, además fritura en aceites vegetales que son altamente inflamatorias. Ellas las Súper tienen inflamatorio. todas, los Todas. donuts. Pero uno dice entonces, bueno, pero si me estáis sacando el número 6, ¿qué tomo de desayuno? Y la verdad que hay muchas cosas que se pueden tomar al desayuno, que hay que acostumbrarse, obviamente. Uy, el Uno puede empezar a panqueque, cortar el azúcar primero, después al exacto, final el pan, pero puedes comer unos ricos huevos revueltos, agregarle quesito. palta, unas torrejas de tomate con queso. Es decir, no hay que recurrir siempre a que si que no es con pan, entonces no puedo tomar desayuno. Oye, y el panqueque y el pan también lo puedes ir elaborando, o sea, que lo hagas tú, además de Sí, entretenido y fácil, te vas a dar cuenta de que puedes integrar a tu hijo, a la familia. Hay gente que tiene ojo con la avena, que es un carbohidrato también importante, pero si lo dosificas bien y usas solo unas cucharaditas, capaz que con 2 cucharadas de avena o 3 cucharadas de avena más los huevos, te puedes hacer de ahí unos 3 panqueques y lo vas dosificando. Te comes solo sí, uno con palta, por ejemplo, para el que realmente tenga esa necesidad de pan o como de la sensación de que está comiendo algo más concreto. sí. Ahí es Vayan importante experimentando. que, si bien es cierto, no tiene que ver con el azúcar propiamente tal y los tips, pero el alimento más importante que uno puede comer son los huevos, que fueron demonizados Los mucho amo. tiempo por el tema del colesterol y que Sí, eran el gran enemigo del cuerpo humano, pero la verdad que es el alimento más biocompatible que puede comer el ser humano. Hoy día está totalmente comprobado que es el alimento que tiene mayor absorción, además de sus proteínas y todas las vitaminas que tiene. Y uno puede comer huevos todos los días, que ya es un desayuno súper completo, el que uno solo coma huevos. mucha Simplemente eso. proteína y colina, además, un Sí. nutriente súper importante para el cerebro. A ver, ¿qué dice ahí? Proponerse un plan gradual para bajar el azúcar. Eso, ¿saben qué? Suena como, ay, qué lata, pero te va a ayudar tanto a hacer el camino Sí. como ir diseñando también en tu despensa, no tengas cosas que no te hacen bien, porque uno dice, ya, esto lo voy a tener como un backup, pero resulta que cuando te da hambre te vas a preparar ese, ya sea un paquete de tallarines o un dulce X. Busca los reemplazos de lo que te guste para tener Sí. ahí tu salvador y que igual te permita disfrutar, para ver una película, para compartir con la gente que tú quieres, ¿no? Sí, Empezar yo a probar. en ese tip yo diría que una cosa que ayuda mucho es que todas las cosas que sabemos que tienen azúcar añadida, como las galletas, los queques y todo lo que uno muchas veces tiene en la despensa, como arsenal antiestrés, ¿Mm? habría que tratar de sacarlo. Un primer paso es decir, ya no voy a tener en mi casa, o cerca por lo menos, todos estos productos que es muy difícil que yo le diga que no. ¿No es cierto? Y Sí. sacarlos de la despensa y de la casa, también no solamente por uno, sino que también por los niños, que también les cuesta mucho más aún controlar el tema del azúcar. Bueno, en Eso puede ser rumbo, un muy buen tip no tenerlo. sí, Ojos que no absolutamente. ven,
corazón que no siente. Tal cual, no está ¿No la es cierto? tentación ahí cerca. Sí. Y, por ejemplo, en Rumbo Verde llegan tantos emprendedores entretenidos, estas tortillas de harina de linaza con almendra, Claro, que no linaza y tienen coco, casi son fuera de azúcar. serie. La harina de tapioca, que obviamente es un almidón, pero es mucho más nutritivo, y si lo vas comiendo en pequeñas cantidades, te vas a dar cuenta que al corto tiempo también vas a ver beneficios, hablando de personas con problemas metabólicos, porque te vas a estar alimentando, te vas a estar nutriendo, ¿no? Hay un alimento real, completo. Ok, de todas maneras. Y además, los últimos dos, obviamente hay que aprender. Hoy día tenemos la maravilla de Internet, de YouTube. Hay tanto que uno puede aprender sin tener que ir a la universidad por esto. Muy Por importante. supuesto. Y, por supuesto, hacer actividad física, deporte, Oh, crucial. idealmente todos los días. Eso baja la inflamación, está más que demostrado. De todas maneras, ¿no? ayuda mucho a controlar todos los problemas que genera el azúcar. Andar más contento. Eso, buenísimo tenerte en el programa. Gracias. Hemos hablado de un tema que es súper controversial y ojalá la gente en sus casas pueda tomar conciencia y empezar a hacer un plan para reducir el consumo de azúcar que tan mal nos hace. Lo más importante Nos vemos es que en el se próximo puede. programa. Eso.